¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes. Soy el ingeniero Gustavo Cueto y estamos acá nuevamente para poder impartirles una clase más de lo que es el análisis de estructuras. Bien, inmediatamente entonces comenzamos y lo que vamos a hacer es resolver un problema, siempre basándonos en un libro, ¿no? En esta ocasión hemos escogido este libro de análisis matricial de estructuras, ¿no? Bien, vamos a escoger entonces, como siempre, una estructura bastante significativa que nos ayudará a comprender lo que, bueno, vamos a hacer, ¿no? Se trata de esta estructura, es un es un es un sistema de elementos que están articulados entre sí y que puede presentarse en cualquier situación para poder soportar algunas cargas, ¿no? Generalmente, bueno, en este caso me viene a la memoria un ensayo, ¿no?, de mecánica de suelos, que el dispositivo de penetración tiene esta forma, ¿no?, de penetración al suelo, ¿no?, para poder sacar muestra, ¿no? Entonces tiene esta forma más o menos, el SPT, ¿no? Bien, entonces inmediatamente procedemos a copiar este problema y lo vamos a hacer a una hoja de cálculo. Generalmente nosotros utilizamos lo que es el Excel, ¿no? Entonces abrimos el Excel y colocamos ahí nuestro elemento a diseñar. Bien, entonces ya lo tenemos. Analizamos un poco la estructura, ¿no? Está sujetado acá. Aquí podemos, bueno, tal vez podemos hacerlo nomás un poco más grandecito para que podamos apreciarlo bien, ¿no? Entonces, estos apoyos están sujetados al piso, ¿no?, al suelo, y aquí se presenta una unión de las 4 barras, pero que permite oscilar cada barra, ¿no? O sea, es como si fuera de bolillo, ¿no? Es lo mismo que estos apoyos. Bien, entonces vamos a tal vez ilustrar un poco y vamos a demostrar qué tipo de reacción, bueno, podríamos o se podría presentar en este caso, ¿no? Lo que podemos hacer es más o menos, ¿no? Entonces esto es en el eje X. Ahí va a haber una reacción. Lo que queremos decir es de que va a haber una reacción de ese tipo. Ahí, ¿no? Va a haber una reacción de ese tipo. En ese sentido, en este modo. Luego,
también vamos a tener una reacción en ese sentido. Y finalmente vamos a tener una reacción ahí, no importa, en ese sentido, ¿no? Entonces en Y, este es el eje Y, según X, aquí está X, y según Z, ¿no? Aquí está el eje Z, según Z. Estamos colocando en el sentido positivo, ¿no? Entonces que estas reacciones, para no copiarlas a cada rato en estos nodos, que representen a todos los apoyos, ¿no? Es decir, que aquí está hacia arriba, hacia la derecha y en el sentido positivo del eje Z. En los 4 apoyos tenemos las reacciones en sentido positivo que se presenten. Pero nos falta enumerar, ¿no? Entonces vamos a enumerarlos. No hay ningún problema por eso. Entonces enumeramos nuestros nodos y decimos nodo 1. Nodo 1. Entonces podemos enumerar donde nosotros nos parezca conveniente, ¿no? Puede ser acá, es decir, en el sentido, ¿no? Entonces podemos llamarle a cualquiera el nodo 1, este puede ser el nodo 2, este puede ser el nodo 3, este puede ser el nodo 4 y finalmente el nodo 5, ¿no? Entonces tenemos el nodo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? De acuerdo. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos calcular, bueno, ya la longitud va a entrar en lo que es nuestro análisis, ¿no? Bueno, para empezar eso está bien. Número 2, analizar lo que tenemos de datos, ¿no? El área y el material elástico es del mismo material. Las 4 barras son del mismo área y el mismo material. Acá nos dice que es constante, ¿no? Sin embargo, el valor de E es 10.000 KSI. El área 8.4 por pulgada cuadrada y esta es una estructura espacial, ¿no? Bien, esos son todos los datos que nos dan. Bien, para empezar a analizar este problema, nosotros vamos a utilizar también una formulación. Nuevamente nos referimos al mismo libro y encontramos esta relación. Bien, entonces lo que hacemos es copiar. Copiamos esta relación que se llama 812, ¿no? Y lo llevamos a nuestra hoja electrónica. Bien, entonces dice que necesitamos EA sobre L y el coseno, cosenos y generalmente todos los cosenos. Eso ya nos quiere decir que se trata de los cosenos directores. Bien, entonces acá podemos decir
empezar, ¿no? Decimos barra 1, 2. Ahí está la barra 1, 2. Podemos caracterizar de alguna manera barra 1, 2. Tenemos E. Bien, analizaremos también lo que son las unidades, si es que están en las mismas unidades. Aquí tenemos KSI y pulgada cuadrada. KSI son kips, ¿no? Kips square inch, ¿no? Entonces son kips por pulgada cuadrada. Es este valor, ¿no? Y aquí tenemos en kips. En kips, entonces estamos en lo mismo, la misma unidad y pulgada cuadrada. Entonces estamos en la misma unidad a excepción de estos valores que están en pies. Entonces debemos tal vez transformarlos estos pies a pulgadas para obtener las deformaciones o los movimientos, el movimiento de este nodo en pulgadas. Bien, entonces aquí tenemos el primer valor, que es E. Entonces E es igual a 10.000, ¿no? 10.000 KSI. KSI. 10.000 KSI. Luego tenemos el área que es 8.4 pulgada cuadrada. Aquí está con el símbolo de pulgada cuadrada. Bien, luego ya no tenemos nada más y tendríamos que aditamentar lo que es la longitud. La longitud de 1, 2, de esta barra que está aquí atrás, ¿no? Entonces tendremos, ¿no? La longitud será igual a la raíz cuadrada de ¿qué? En X tenemos 12, ¿no? Tenemos 12. Entonces 12 al cuadrado más y. En y, ¿qué distancia tenemos? En y tenemos 24, ¿no? 24 al cuadrado y más en z tenemos 8, ¿no? 8. Entonces más 8 al cuadrado, y esto es en pies, ¿no? Pero nosotros tenemos que transformar todo esto en pulgadas. Entonces un pie tiene 12 pulgadas. Y ahí está, son 336 pulgadas. Esto es solamente pulgadas. Bien, ya tenemos estos valores más. ¿Qué más nos falta? Nos falta determinar
las constantes, o sea, el valor de E por A entre L, y eso sería E por A entre L. Enter. Bien, las unidades serían KSI por KSI por pulgada, ¿no? Muy bien, ya tenemos todos los valores. Bien, entonces ahora lo que deberíamos determinar es lambdas, estos cosenos, ¿no? O sea, son los cosenos directores. Los cosenos directores. Entonces, analizando esta matriz, este es el coseno director según X. Acá tenemos el coseno director según Y. Y acá tenemos el coseno director según Z, ¿no? De la barra. Su coseno director de la barra. Bien, entonces lo que tendríamos que hacer aquí es insertar un lambda. Aquí tenemos un lambda X un lambda Y y un lambda Z. ¿No? Bien. Entonces tendremos que tener mucho cuidado en esta parte. Se modifica, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lambda X? Es, aquí suponemos una fuerza, ¿no? Una fuerza, suponemos una fuerza. Entonces, nosotros tenemos que suponer esa fuerza, tenemos que tener un sentido para suponer esa fuerza, ¿no? En la barra, como hemos hecho en las armaduras en el plano. Debemos tener una fuerza y su sentido de la fuerza, ¿no? Entonces podemos también insertar esa fuerza, ¿no? Vamos a dibujarla de esta manera. Ok, solo para ya. Entonces vamos a suponer que todas las fuerzas concurren al nodo 1, ¿no? Esta es una fuerza representativa. Quiere decir que vamos a suponer que todas las fuerzas van hacia el nodo 1 de las 4 barras. Estamos suponiendo que van, ¿no?
Entonces, en base a esa suposición, nosotros vamos a sacar los cosenos directores de esas fuerzas, ¿no? Estamos suponiendo que van hacia el nodo 1, esas fuerzas, toditas. Esta es la representativa, ¿no? Bien, entonces estamos en la barra 1, 2. Lambda x, la barra 1, 2. Aquí está la barra 1, 2, aquí atrás. Ahí. Hemos supuesto que la fuerza va de 2 a 1, ¿no? De 2 a 1 va la fuerza, de 2 a 1. Entonces, su componente de esa fuerza, según x, ¿cuánto será? Entonces, aquí está, ¿no? Esta es 6 más 6, 12 entre la longitud. Entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno, nos estamos olvidando del signo, ¿no? Va a ir de izquierda a derecha, su componente, ¿no? Está aquí y va a ir esta sería la componente, pero de izquierda, de aquí a derecha. Entonces positivo. Lo primero que hacemos es anotar positivo. El valor es 12, ¿no? Su componente 12 entre la longitud, y esto tenemos que multiplicar por 12 para que sea en pulgadas, entre la longitud, entre. Ese es el coseno director según x. En y estamos analizando la barra 1, 2, ¿no? La fuerza va de 2 a 1, o sea que va del 0 hacia arriba, ¿no? Y como este es el eje y, entonces va hacia arriba y es positivo. Primer dato, positivo. Segundo dato, su proyección, ¿no? Su proyección. O sea, estamos proyectando la fuerza en el eje y eso es el coseno director. No es nada más que esta distancia, o sea, esta proyección de la barra entre su longitud. Entonces sería 24 por 12 para transformar en pulgadas y entre la longitud, y ese es su coseno director. Y finalmente aquí nos hemos olvidado de colocar y z. Ahora sí, x, y, z. En z tiene también su proyección, ¿no? Tiene su proyección. ¿Cómo va? Va de aquí hacia el sentido positivo, ¿no? Y eso vale 8. Entonces es positivo porque va de atrás hacia adelante, ¿no? Positivo 8 por 12 entre la longitud. Y ya tenemos los cosenos directores de la fuerza, ¿no? De la barra 1, 2, con sus correspondientes características geométricas. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar. Aquí tenemos coseno de x, que es lambda x, coseno de y, que es lambda y, y en fin. Pero aquí tenemos una característica muy importante, ¿no? Una característica muy importante, que si nosotros la apreciamos, bien, que si nosotros la apreciamos, entonces es esta la matriz, ¿no? Que vamos a determinar, ¿no? Es esta una parte de la matriz, que esta matriz se repite acá, es la misma, ¿no? Y también se repite acá, pero con signo cambiado,
y esta matriz se repite acá, ¿no? Estas dos matrices, esta y esta, son las mismas, y esta son las mismas. Entonces no tenemos que calcular toda una matriz, o es decir, toda la matriz en general. Simplemente podemos calcular esta matriz, ¿no? Entonces dimensionamos una matriz de 3 por 3, que podemos hacerla 1, 2, 3 acá, ¿no? Entonces calculamos el coseno cuadrado de x, del ángulo que forma la barra con el eje x, y multiplicamos por EA sobre L. Nos decimos igual, bueno, en este caso ya utilizamos el signo igual, decimos este valor, ¿no?, de EA sobre L por lambda x. Y lambda x está elevado al cuadrado. Y ya tenemos el primer valor, este valor. El siguiente valor, igual la constante por este valor, por lambda x por lambda y, ¿no? Enter. Ya tenemos el segundo valor. Y este, igual la constante por x por z, o sea, esto por z. Enter, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces vamos a colocar un determinado color. Acá tenemos igual la constante, que es esta, por x por y, x por y, ¿no? Acá igual la constante, esta constante por coseno cuadrado de y, por este es lambda y, elevamos al cuadrado. Enter. Y finalmente igual tenemos la constante por, ¿no?, este valor, y por z. Entonces y por z. Enter. Acá tenemos igual la constante por x por z, x por z. Enter, ¿no? Que podríamos haber repetido, ¿no? Este valor se repite acá, este se repite acá, así, ¿no? Aquí, por ejemplo, este valor y por z se repite acá, podemos hacerlo igual acá. Enter, ¿no? Pero este sí debemos calcular igual la constante por z al cuadrado, por z elevado al cuadrado. Enter. Y ya tenemos esta matriz, que cuando utilicemos esta matriz, entonces vamos a tener que utilizar esta pequeña matriz y repetirla acá con signo cambiado y acá también. Hacer una aclaración aquí, que ya habíamos indicado, ¿no?, que esta parte
esta parte representa al nodo 1 o al nodo inicial de la barra, nodo inicial, y esta representa al nodo final, ¿no? Nodo final. Entonces esta parte es la rigidez de 1 a 2, ¿no? O de I a J, y esta parte es de J a I, si es que este nudo es el nodo I y este es el nodo J, ¿no? I, J, inicial, final, I, J, y esto es IJ y esto es JI, ¿no? Bien, entonces ya tenemos entonces cómo es, y lo que podemos hacer ahora es realizar los cálculos para la barra 1,3. La barra 1,3. El mismo módulo, el mismo área, la longitud. En esta ocasión la longitud tal vez varíe, ¿no? La longitud de 1 a 3. En X tenemos 6, ¿no? Aquí está, tenemos 6. Acá cambiamos ese valor, tenemos 6, luego en Y tenemos 24, no hay problema, y en Z tenemos 8, ¿no? Entonces vamos nuevamente acá y tenemos 8, está bien. 6, 24 y 8. 6, 24 y 8, ¿no? Es lo mismo que la barra 1, 2. Ya está. Entonces tenemos ahí. Ahora vamos a determinar sus cosenos directores, ¿no? Sus cosenos directores de la barra 1, 3. De la barra 1, 3. Para X. Su proyección es, o sea, hemos supuesto que esta barra, que la fuerza, esta fuerza, bueno, a ver si podemos, ¿no? Traerla acá. Ahí. Estamos trabajando con la barra 1, 3. Entonces estamos suponiendo que va de 3 a 1 la fuerza. ¿Cómo va a ser su componente en el eje X? Va a ser positivo, ¿no? Está yendo hacia el eje X, o sea, hacia el lado positivo tiene su componente, ¿no? Entonces, primer valor positivo, ¿no? Segundo valor, ¿cuánto vale? Vale 6, ¿no? En X sobre L. Entonces acá tenemos, modificamos esto, es 6 por 12 entre L, y ese es su coseno. En Y es también positivo, la fuerza está yendo hacia arriba, ¿no? Si proyectamos esa fuerza está yendo hacia arriba. ¿Cuánto vale? 24 por 12 sobre L. Ese valor está correcto, positivo. Y finalmente en Z, ¿no? Ahora aquí la fuerza estaría yendo en sentido contrario,
¿no? Sentido contrario. Entonces el primer valor que tenemos acá es negativo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 8, ¿no? 8 por 12 sobre L. Entonces venimos acá, 8 por 12 sobre L. Bien, y ya estaría correcto. Ya hemos terminado con la barra 1, 3. Bien, ahora nuevamente esto de la matriz que estamos utilizando, de la matriz, entonces ya ha salido, ¿no? Por fórmula, ya ha salido en base a esto, ¿no? Acá tenemos, ¿no? E sobre L al cuadrado, ya está. Entonces estamos calculando esta parte solamente para cada barra. Ahora calculamos la barra 1, 4. La barra 1, 4. Los valores son los mismos exceptuando la longitud. La longitud de 1 a 4. En X tenemos 12. Entonces acá colocamos 12. En Y 24. Y en Z tendríamos 8. 8. Estamos sacando solamente la longitud de esta barra. En X 12, en Y 24 y en Z 8. Entonces esa longitud es correcta. 12, 24 y 8. Correcto. Ahora sus cosenos directores, ¿no? Lambda X, lambda Y y lambda Z. Lambda X para la barra 1, 4 que tenemos acá. En X. Si nosotros nuevamente suponemos nuestra fuerza, ¿no? Ya prácticamente ya la teníamos acá, pero no importa. Suponemos nuestra fuerza, que está en ese sentido. Su proyección en X va a ser a la inversa. Entonces el primer dato que tenemos acá es que este valor va a ser negativo, ¿no? Negativo. Y va a valer, ¿cuánto? En X estamos hablando, son 12. ¿No? 12 entre la longitud. Tenemos acá, que es 12. 12. Multiplicamos por 12, eso es para convertirlo a pulgadas. En Y sería 24 sobre L. Está aquí, 24 sobre L. Y finalmente en Z. En Z, o aquí, bueno, el signo es positivo, ¿no? Es positivo. En Z. En Z va a ser de aquí, va a ir hacia atrás, en este caso, ¿no? Hacia el sentido negativo del eje Z. Entonces el primer valor que tenemos es negativo, correcto. Y su componente vale 8 por 12 sobre la longitud. Y ese valor es correcto, ¿no? 8 por 12, 8, el valor de 8. Tenemos acá 8. Bien. Y ya está la barra 1, 4. Y finalmente podemos determinar lo copiamos abajo, puede ser, ¿no? Lo copiamos acá. La barra 1, 5. Bien. La longitud de la barra 5 sería en X
tenemos 6, 6, en Y 24 y en Z tenemos 8, ¿no? Entonces solamente habría que cambiar el valor de 6 acá. En X6 24 y 8. Esa es la longitud. Ahora la dirección de las fuerzas, de las componentes, los cosenos directores. Entonces esta es nuestra fuerza. Traemos acá. De esa manera. Suponemos, esa es la dirección de nuestra fuerza. Entonces en X, aquí tenemos el eje X. Su componente va a ser negativa, ¿no? Estamos viendo que su componente viene así y va. Entonces el primer valor que tenemos acá es negativo, es correcto, ¿no? Y va a valer 6, ¿no? Estamos hablando de la barra 1, 5, 6 es esa componente, 6 entre L, 6 entre L. Entonces acá decimos 6 entre L, negativo. En Y está bien, ¿no? Positivo, 24, 12. Y finalmente en Z. En Z está yendo en el sentido positivo, la componente de esta fuerza, ¿no? Entonces sería 8. 8 positivo sobre L, ¿no? Esta fuerza. Entonces tendríamos que eliminar ese signo, 8 positivo. Y ya tenemos prácticamente conformada todas nuestras matrices, ¿verdad? De rigidez de cada una de las barras. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Como les dije en una ocasión, tenemos que ensamblar estas matrices, ¿no? Tenemos que ensamblar, porque esta es la rigidez solo de la barra 1, 4, esta de la 1, 3 y 1, 2 y así. Y así. Entonces, estas rigideces tenemos que ensamblar en una sola matriz para poder tener la matriz de rigidez global de toda esta estructura. Bien, ¿qué hacemos entonces? Volvamos a nuestro ejemplo anterior, o volvamos a hacer lo que hicimos anteriormente. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos 5 nodos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es colocar 5 Ks. 2, 3, 4, 5. 5 Ks, ¿no? Entonces esta será nuestra fila 1. Nuestra fila 1. A ver. Vamos a hacerlo mejor. Ya aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta es nuestra fila 1. Como es una matriz cuadrada, entonces aquí tenemos la fila 2, la fila 3, la fila 4, y la fila 5.
5, ¿no? Bien, ese 4 un poco más. Entonces también tenemos lo que es las columnas. Bien, entonces aquí ahora tenemos lo que es la fila o la columna 1. Esta es la columna 1, ¿no? La columna 2, la columna 3, la columna 4 y la columna 5, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Es que acá tenemos ubicado el nodo 1, acá el nodo 2, acá el nodo 3, acá el nodo 4 y acá el nodo 5, ¿no? Entonces en la diagonal principal se encuentra la absoluta rigidez de la estructura, ¿no? Ya habíamos indicado que toda estructura es rígida por los nodos. Los nodos definen la rigidez de toda la estructura. Entonces hemos formado una matriz global de toda la estructura. Bien, entonces ahora hay que ir ubicando en esta parte de la diagonal principal la matriz K11, K22, 3, 4 y 5, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego ubicar las barras, ¿no? Pero si nosotros vamos a lo que es, nuestra estructura, acá tenemos que evidentemente hay un nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5. Pero por ejemplo, de 2 a 5 no hay nada. Y eso quiere decir que este elemento de 2 a 5 entonces se debe eliminar, ¿no? Y solamente considerar todos los elementos. Por ejemplo, de 1 a 2 sí hay. De 1 a 2 acá sí tenemos. De 1 a 3 sí tenemos. De 1 a 4 también. De 1 a 5 también tenemos. De 2 a 1 sí. De 3 a 1 también. De 4 a 1 también. Y de 5 a 1 también. El resto no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, no existe, ¿no? No existe elementos. Entonces estos son los elementos. Cuando tiene un número diferente del otro son los elementos. Y cuando tiene el mismo número de subíndice, ¿no? Son los nodos a esto, ¿no? Son los nodos. Muy bien, entonces utilizamos lo que es esta matriz para ensamblar nuestra matriz global de toda la estructura. Bien, entonces necesitamos esta matriz. Podemos copiar acá, ¿verdad? Podemos copiar. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula para ensamblar nuestra matriz. Entonces acá tenemos el nodo 1. Entonces copiamos todas las barras que tienen o que contienen al nodo 1 acá en
en este primer nodo. ¿Qué barras tienen el nodo 1? Las 4, ¿no? Aquí la barra 2.1 tiene el nodo 1 y toditas tienen el nodo 1. Bien, entonces interviene la barra 1.2 y este es su nodo 1, su nodo inicial, ¿no? Este es el nodo final, nodo inicial, nodo final, y de 1 a 2. Este es el nodo I, J, este es de I a J y este es de JI. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acá podemos comenzar. Aquí. ¿Ya? Esta es la barra 1 a 2. Entonces, esto es I. Y también es J, porque se repite, ¿no? Y si cambiamos de signo, se vuelve en IJ y JI, ¿no? Esto es IJ y JI. Elemental. Pero como todas las barras tienen ahí, entonces, ¿qué hacemos para formar este nodo? Decimos entonces igual, como esta barra contiene el nodo I, estoy sumando el nodo I, o sea el nodo 1, más este nodo I de la otra barra, más este nodo I de la otra barra, más este nodo I de la otra barra, ¿no? Enter. Bien, entonces lo que hemos hecho es sumar las rigideces, ¿no? Hemos sumado las rigideces. De los tres nodos o de las 4 barras. Bien, ya tenemos K11 ahí. Ahora necesitamos K22. ¿Quiénes tienen al nodo 2? Solamente la barra 1, 2, ¿no? Y es el nodo 2. Entonces este es el nodo inicial y este es el nodo final. Entonces sería la misma matriz. ¿Dónde está el nodo 2? Este es. Ahí está. El nodo 2. El nodo 3, la barra 3. Entonces esta matriz viene acá, ¿no? La barra 3, el nodo 3. La 4, entonces esta. Ahí, ¿no? Y finalmente la 5. Bien. Ahora acá hemos dicho que estos no valen, ¿no? Pero aquí sí vale. De 1 a 2. ¿Dónde está de 1 a 2? Es esto, ¿no? Con signo cambiado. Entonces aquí es igual menos 1 por todo esto. Y todo con signo cambiado. Todo es positivo. Acá tenemos de 1 a 3. Entonces igual menos 1 por de 1 a 3, que es esta. Ahí. ¿No? Bien, entonces ahora 1,
2, 1, 3, necesitamos 1 a 4 acá. Entonces sería o directamente menos 1 por 1 a 4, todo esto. Enter. Y nos falta el valor de 1 a 5, que es este. Ya está. Y toda esta matriz se repite acá, ¿no? Toda esta matriz se repite acá. Toda esta matriz se repite acá, ¿no? Y toda esta matriz se repite acá, ¿no? Porque este es 1 a 5 y este es 5 a 1. ¿Y qué es lo que pasa en la fórmula? Que 1 a 5 es lo mismo que 5 a 1, se repite, ¿no? Entonces 1, 5, 1, 1, 5 es lo mismo que esta matriz. Bien, entonces podemos acomodar bien de alguna manera los valores. ¿Qué es lo que pasa con estos otros valores? Todos son, a ver si resulta esto, 0, 0, 0, 0, ¿no? También todo esto es 0 y 0. Bien. Entonces tenemos nuestra matriz un poco grande, un poco gigante la matriz, pero es de esa manera que se obtiene. Acá podemos también, hemos olvidado, remarcar lo que es la diagonal principal, ¿no? La diagonal principal es lo que rigidiza toda la estructura. Bien. Entonces ahora este es el método P delta, ¿no? El método P delta. Lo que estamos queriendo encontrar son los desplazamientos de este nodo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar los desplazamientos de este nodo, porque estos nodos no tienen desplazamiento por las restricciones que tiene. En ningún sentido se puede mover esto, ni arriba ni abajo, ni hacia la izquierda ni a la derecha. No se mueve, pero este sí, por la acción de estas cargas. Entonces esos desplazamientos encontramos acá, ¿no? Y decimos un delta, ¿no? Porque es el método P delta. Entonces aquí será delta X igual aquí será delta Y y ahí será delta Z, ¿sí? Y aquí tendremos lo mismo. ¿Ya? Siempre tomando en cuenta que este es el nodo 1, ¿no? Hemos dicho el nodo 1. Esta matriz, la primera matriz, nodo 1. Acá está el nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5.
¿no? Entonces esos deltas serán nodo 1, 2, 3, en fin, ¿no? Tal vez para ubicarnos mejor podríamos hacerlo de esta manera. Ahí, ¿no? Bien, entonces es el nodo 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, entonces empecemos a determinar los desplazamientos. ¿Hay desplazamiento en el nodo 2? ¿Hay desplazamientos? No. Entonces ya estamos empezando a calcular. Este es 0, ¿no? Y todos estos nodos estos desplazamientos son 0. Entonces ya hemos calculado los desplazamientos, ¿no? Acá, 0, 0, 0, 0. Ya hemos calculado. Entonces solo nos faltaría determinar los desplazamientos en el nodo 1. Y hemos dicho, ¿no? Si eliminamos, si esto ya está determinado, entonces se puede eliminar todas las ecuaciones, el resto de las ecuaciones. Pues tendríamos que eliminar todo esto con su correspondiente columna. Entonces estamos eliminando las últimas columnas. Entonces tendríamos que eliminar toda esta parte, ¿no? ¿Y con qué nos quedaríamos? Solo con esta pequeña matriz. Solo con esta pequeña matriz, ¿no? Solo con esta pequeña matriz. Porque estamos eliminando el resto, porque ya está determinado. Bien, entonces a nosotros nos interesa sus P's de esta matriz, sus P's, acá, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas P's? Tenemos en Z y tenemos en Y. En Z, ¿no? Es la dirección Z. Acá está. En Z y en Y. Entonces, ¿dónde está? En X, que es 0. ¿No? Estas son P's. En X, Y, Z. En X no hay nada, en Y es negativo. ¿Por qué negativo? Porque está yendo hacia abajo, esta flecha hacia abajo, y vale 100. Entonces colocamos menos 100. Y en Z tenemos también negativo, porque está yendo en el sentido contrario, menos 50. Entonces menos 50. Enter. Ya está determinada nuestra matriz P, ¿cierto? Nuestra matriz P. Bien, entonces aquí tenemos P, tenemos K y nos falta determinar lo que es delta, ¿no? Entonces, como el P es igual a K delta, entonces lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿no? Decimos que P es igual a K por delta. Entonces P tenemos, K tenemos, pero delta no tenemos. Entonces despejamos delta, y aquí será igual a P entre K. En otras palabras, delta es igual a K a la menos 1 multiplicado por P. Entonces, en esta sencilla fórmula nosotros nos basamos para poder
determinar los desplazamientos. Entonces también podemos copiar esta relación y llevarla a nuestra hoja de cálculo, ¿no? Acá. Tenemos eso. Entonces lo que hay que hacer es K-1. Y K-1 podemos determinarlo acá. Entonces igual es así que nos dice el Excel que debemos invertir, ¿no? Y colocamos esto. ¿No? Estamos primero calculando lo que es K a la menos 1. Ahora para obtener delta multiplicamos por P. Bien, eso lo podemos hacer acá. ¿No? Entonces aquí igual multiplicamos K a la menos 1 por P y obtenemos ese resultado. ¿No? Y ahí están las demás deformaciones o los desplazamientos, tanto en X, en Y y en Z. ¿No? Entonces estos son los valores encontrados. Analizaremos, ¿no?, cómo están. En X sufre un valor hacia el lado positivo, en Y en el sentido negativo. Entonces si vemos nuestra estructura, nuestro desplazamiento dice que es hacia abajo y tiene sentido, ¿no? Esta carga está comprimiendo, entonces va a haber un pequeño desplazamiento aquí. ¿De cuánto? De 0.12, ¿qué cosas? Pulgadas. Y de Z también, en pulgadas, en el sentido negativo. ¿Por qué será en el sentido negativo? Si nosotros vamos, entonces esto evidentemente es positivo hacia allá. Entonces está obligando, está desplazando esa distancia, ¿no? Entonces eso determina estas fuerzas, ese desplazamiento, ¿no? Ese desplazamiento. Y en X también, ¿no? El sentido X, pero en este caso positivo. Está desplazándose en este sentido. O sea, hacia abajo, así y así. Y ahí está este nodo. Ahí se puede localizar. Ahora, para saber si estos valores están correctos, entonces tenemos que utilizarlos, ¿no? Tenemos que utilizarlos y empezar a determinar las cosas que nos falta. Por ejemplo, los esfuerzos en las barras y las reacciones en cada apoyo. Y finalmente comprobar las fuerzas en todo sentido, ¿no? En X, en Y y en Z. Si suman 0, quiere decir que estos cálculos, estos desplazamientos de los nodos que hemos determinado son los correctos. Pero para dar más veracidad y certidumbre a estas distancias que hemos encontrado de los desplazamientos en el nodo 1, que este es el nodo 1, entonces debemos calcular, por ejemplo, debemos calcular lo que es las fuerzas en las barras, ¿no? Las fuerzas.
en cada barra. Bien, para ello ya hemos hecho, vamos a copiar en este caso algunos datos que nos serán de utilidad. Copiamos ahí esos datos. Ok. Bueno, podemos lo que necesitamos entonces es determinar el esfuerzo, ¿no?, a través de esa matriz. Entonces copiamos, bueno, aquí va a ser multiplicar este factor, este coeficiente, por lambda x, luego por lambda y y luego por lambda z, pero con signo negativo, ¿no? Entonces aquí tenemos el signo negativo, tenemos el coeficiente por lambda x, ¿no? Y ese es el valor. Ahora nos toca acá coeficiente por lambda y finalmente coeficiente por lambda z. Y estamos obteniendo esta pequeña matriz, pero esta matriz debe ser de 6, ¿no? Acá viene el mismo valor que este, pero con sentido o signo cambiado, ¿no? Enter y enter. Entonces aquí tenemos esta matriz para comenzar, ¿no? Ahora esta matriz debemos de multiplicar por la deformación en sus nodos, ¿no?, en su nodo inicial y en su nodo final. Bien, entonces se trata de la barra 1, 2. Aquí está la barra 1, 2, ¿no? La fuerza va de 2 a 1. En este caso el nodo inicial sería 2, ¿no?, porque está yendo la fuerza de 2 a 1. La fuerza. Entonces el nodo inicial es este. Tenemos las deformaciones en el nodo 2 y a continuación en el nodo 1, ¿no? Entonces acá colocamos las deformaciones del nodo 2. Las deformaciones en el nodo 2 son estas, ¿no? Todo es 0. Entonces copiamos. Y luego tenemos las deformaciones en el nodo 1 y copiamos. Ahí, ¿no? Entonces ya tenemos, y nuestra fuerza será la multiplicación de ambas matrices, ¿no? Multiplicación de esta matriz por esta matriz. Y tenemos ahí el resultado correspondiente. Esto es en Gibson, ¿no? En Gibson. Bien, entonces ese es nuestro primer resultado, Gibson. Ahora
vamos a la barra 1, 3. También copiamos esto. Podemos copiar ahí. Copiamos todo esto, ¿no? No nos va a alcanzar, ¿no? Entonces bien, ahora sí. Entonces lo que hacemos es copiar todo esto y venimos ahí, ¿no? Bien, entonces tenemos la barra 1 a 3 de que esto va de 3 a 1, ¿vale? Entonces 3 es el nodo inicial. Ahí tenemos 0, 0, entonces copiamos esta parte. Prácticamente todo esto se repite, ¿no? Y esa sería nuestra fuerza. Vamos a la barra 1, 4. Vamos a la barra 1, 4. Ya. Y copiamos todo esto. Ahí tenemos, ¿no? Y prácticamente tenemos esa fuerza, ¿no? Y finalmente la barra 1, 5. ¿Qué es esto? Y copiamos nuevamente ahí, ¿no? Y ahí está la fuerza. Bien, entonces ya hemos determinado las fuerzas en las barras, las 4 barras, ¿no? Aquí es compresión, tracción, tracción y compresión. Bien, todo esto nosotros tenemos que verificar. Ahora vamos a determinar las reacciones, ¿no? Aquí tenemos el nodo 2, entonces ya tenemos su desplazamiento, que es 0, ¿no? Entonces nos falta P, y esas P son precisamente las reacciones. Entonces, ¿cómo determinamos todo eso? Podemos hacerlo podemos hacerlo acá, ¿no? Podemos determinar aquí las reacciones. Entonces sería igual ¿qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar toda esta matriz por las deformaciones, ¿no? Por las deformaciones.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? Entonces estaríamos multiplicando toda esta matriz. Toda esta matriz. ¿No? Venimos desde acá, marcamos y decimos por toda esa matriz. ¿No? Cerramos y enter. Entonces acá tenemos lo que viene a ser las reacciones. Y bueno, aquí tenemos X, Y, Z en el nodo 2. Nodo 2. Aquí tenemos la reacción en X igual, se supone que es el nodo 2, ¿no? Aquí tenemos la reacción en Y aquí tenemos la reacción en Z, ¿no? Y estos valores se repiten para cada nodo, ¿no? Y estas son sus reacciones. Bien, entonces ahora sí podemos verificar o comprobar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hacemos la sumatoria. Aquí podemos hacerlo de esta manera, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X, ya debería de darnos 0, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas en Y debería darnos también 0, ¿no? Y finalmente la sumatoria de fuerzas en Z también debería de darnos 0. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Aquí en X vamos desde el gráfico, no hay fuerzas en X, solo tenemos las reacciones, entonces sumamos, ¿no? Sumamos esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza y enter, 0, ¿no? Entonces ahora podemos ver que sí es 0. Ahora sumamos las fuerzas en Y, ¿no? Vamos acá y tenemos en Y aquí menos 100, tomando en cuenta siempre que son kips, ¿no? Entonces tenemos menos 100, luego en Y más esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza más esta fuerza, enter,
0 también, ¿no? Entonces estamos verificando que evidentemente se está cumpliendo. Y finalmente en Z sumamos todas las fuerzas exteriores, ¿no? Tenemos menos 50 kips, ¿no? Nuevamente vamos, tenemos acá, decimos menos 50 kips. En Z tenemos más esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza, más esta fuerza. Enter, 0. Bien, entonces queda verificado, ¿no? De esta manera nuestro cálculo, ¿no? Aquí podemos colocar, si gustamos, podemos colocar verificación, ¿no? Y hemos verificado que evidentemente las fuerzas dan 0. Entonces, si todas nuestras fuerzas exteriores, nuestras reacciones, están en completo equilibrio, no tenemos más que afirmar que estas fuerzas de menos 55 a compresión, tracción, a ver, podemos indagar, ¿no? La barra 1, 2 está trabajando a compresión, ¿no? La barra 1, 2. A ver, verificaremos. La barra 1, 2, esta es la de aquí atrás, ¿no? Está a compresión. Incluso esta fuerza de 50 también está ejerciendo su sentido en contra de, en el sentido contrario al eje positivo Z, ¿no? Entonces está comprimiendo a la barra 1, 2. Aquí, por ejemplo, la 1, 3 debería de ser tracción, ¿no? Tracción, porque está traccionando esta fuerza de 50. Verificaremos, ¿no? Si evidentemente puede que me equivoque o también no, pero veamos. 1, 3 evidentemente es tracción, ¿no? Y también 1, 4 tracción, y solamente 1, 5 y 1, 2 es a compresión, y evidentemente 1, 5 y 1, 2 es a compresión, pues esta fuerza de 50 está ayudando a la compresión, pero a la vez está traccionando estas dos barras de acá, ¿no? A la 3, 1 y 1, 4. Bien, entonces para concluir también indicamos de que estos desplazamientos son los correctos, ¿no? Estos desplazamientos especialmente. Bien, y con esto estaríamos, diremos, concluyendo lo que es la resolución completa de esta estructura. Hemos determinado los desplazamientos de este nodo, las fuerzas en las barras y finalmente la reacción en cada punto de apoyo con los datos que se nos han dado para la resolución. Bien, entonces con eso hemos concluido con este problema de estructura y nos estaremos encontrando en una próxima clase. Soy el ingeniero Gustavo Cueto y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta la próxima clase.